Titula El pueblo a él cercano. Ese él está con mayúscula y se refiere a Dios. Me gustó como dice la versión internacional en inglés, dice the people close to his heart, un pueblo cerca de su corazón. Y entonces pensé en Juan, que se recostaba en el pecho del Señor. Una de las razones por las que me gusta escribir los pensamientos es para mantenerme más o menos, ¿verdad?, en la vía, para no desviarme mucho. Y es bíblico, si no, no hubiera Biblia, si no hubieran escrito. Bueno, entonces el Salmo 148, versículo 14, en la versión Reina Valera de 1995, reza de la siguiente manera: Él, Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos. Los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Subrayé donde dice los hijos de Israel, porque decíamos el viernes que cuando este salmo se escribió, los judíos creían que ellos eran la última Coca-Cola del desierto, porque ellos eran el pueblo escogido del Señor. Amén. Entonces, ahorita le voy a dar un panorama general, pero ayer me levanté temprano meditando sobre lo que habíamos estudiado en el Salmo 148. Y entonces no quisiera pasar a otro tema porque ese tema dejó una impresión en mi corazón que personalmente deseo atesorar, que personalmente deseo cultivar. Cultivar es lo que hace el hermano César con su jardín que tiene ahí, para que usted se tome fotos en la primavera. Si usted lo va a ver ahorita, está todo Federico, ¿verdad? Pero lo hizo a tiempo. Él está cultivando para que cuando venga el tiempo de la primavera puedan haber rosas bonitas. Y eso es cultivar, tener cuidado de algo que en primer lugar no se muera. Y cuando llega el tiempo de la poda, hay que podarlo. Eso es cultivar, es cuidar algo. Entonces ese concepto a mí me impresionó mucho, dejó una marca en mi corazón, que deseo atesorar y deseo cultivar. En ese Salmo 148, el director del canto está convocando a toda la creación. Dijimos que la alabanza era absoluta. Y para que la creación en los cielos y en la tierra y en el mar se unieran al pueblo de Dios. Amén. O sea, no era el pueblo de Dios uniéndose a la adoración angelical, sino el director del canto está haciendo un llamado a los seres celestes a que ellos también alaben juntamente con el pueblo de Dios. Lo que vamos a desarrollar en base a lo que leímos, vamos a ver quién es el Israel de Dios, una reflexión sobre el Salmo 148, lo que se refiere al pueblo cercano, algunas razones bíblicas para adorar, el trato de Dios con el hombre, el nacimiento de la iglesia y el trato de Dios con la iglesia. Pongo esto acá porque le decía a mi esposa, tengo claro
lo que el pastor Marlon enseñó en la parte de atrás. Clarísimo, sin tomar nota, porque él lo escribió. Lo que enseñó aquí, no me pregunte. Le puedo preguntar al hermano Carlos, usted sí. Pero no me pregunte, porque no escribió ni traía presentación, entonces me quedé con lo de ahí atrás. Pero me imagino que los hermanos por ahí me van a dar copia. Por eso es que le pongo esto, para que no le pase las que me pasó a mí, para que no se quede perdido. Entonces usted ahora ya sabe más o menos por dónde nos va a llevar el GPS. Hablando del Israel de Dios, solamente le voy a dar 2 citas bíblicas, hay más. Romanos 2, 28 al 29 es un judío hablando, y ese judío era Pablo. Y los romanos, la escritura, la palabra lo dice, romanos, eran de Roma, no eran judíos. Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, él dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Y dice este judío, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de Dios, no procede de los hombres, sino de Dios. En base a este pasaje, ¿cuántos judíos me honran con su presencia en esta mañana? Bueno, tenemos algunos cuantos. Los demás hoy pueden hacerse judíos, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dice Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero ¿de qué? Del mundo. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Quién es el padre de la nación judía? Abraham, vienen de los lomos de Abraham. Pero aquí él está diciendo que la promesa a Abraham o a su descendencia, dice que él sería heredero no de un pueblo solamente, sino del mundo. Y no fue hecha por medio de la ley. Dios hizo su pacto, Dios le dio su promesa a Abraham muchísimo antes, más de 400 años antes de que se diera la ley. La ley se dio en el monte Sinaí. Ya ellos habían estado cautivos 430 años en Egipto. Pues como decía el finado hermano René Calderón, échele pluma. Romanos 4:16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda la posteridad, no solo los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Y lo que quiero señalar ahí es que dice, el cual es Padre. ¿A quién le está escribiendo? A los romanos, a la gentilidad. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia que viene del pueblo gentil, o sea, los no judíos, que Abraham es nuestro padre. En la fe, ¿quién es su padre? Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham. Reflexión. El Salmo 148 revela 3 niveles de alabanza. Lo vimos el viernes. La alabanza en los cielos,
la alabanza en la tierra y la alabanza de Israel, que hoy ese Israel de Dios es la iglesia. Si ese salmo se pudiera modificar, hacerle una actualización, quizá le pudiéramos añadir el Israel de Dios o eliminar Israel y poner en lugar de Israel la iglesia. Podemos identificar, esto me llamó muchísimo la atención, hablando de la historia bíblica, del recuento que tenemos en cuanto a la creación. Bíblicamente podemos identificar los siguientes seres en los cielos. La Biblia nos habla de que hay tronos, que también puede traducirse como poderes. La Biblia nos habla de que hay señores con S minúscula, de que hay gobernantes y de que hay autoridades según Colosenses 1:16. Según Samuel 22:11 e Isaías 37:16, también en los cielos hay querubines. Según Isaías 6:2 y 3, hay en los cielos también serafines. Y según Judas 1:9, hay arcángeles y usted sabe que hay ángeles. Aquí está viendo uno. Eso no necesita cita bíblica, ¿verdad? Hay ángeles, pero entonces en los cielos hay tronos, hay señores, hay gobernantes, hay autoridades, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles y hay ángeles. Y lo que quiero señalarle con esto es que todos estos seres alaban a Dios. Y decía el viernes que esa alabanza tiene que ser perfecta, porque la Biblia dice que ellos son perfectos. Usted y yo somos imperfectos. Pero me llama mucho la atención que ha de ser hermosísimo ir a un culto en los cielos. Nos quedaríamos impresionadísimos. Se nos caería la baba, ¿o no? Pero lo que a mí me llena de alegría, me llena de regocijo y no me pude quitar el pensamiento ni de la mente ni del corazón es que eso no es lo que Dios busca. Yo necesito un negrito aquí en el piano usted. Y necesito un par de negritos aquí. ¿Alguien quiere hacer el papel de negrito? Es que esto es impresionante. Si hasta yo quisiera ser negrito para pararme así y predicarle y poder hacer que hasta esto le decía yo al Señor en mi oración. Ayer le decía al Señor es de que quisiera ser más emotivo. Tal vez así los hermanos me entienden un poquito, por lo menos se emocionan un ratito. Pero fíjese, ya vimos todas las creaciones allá en los cielos, donde no hay nada inmundo. Y sabemos por la palabra que ellos alaban al Señor día y noche. Pero no es eso lo que Dios busca. Ahora, ahí tengo la cita de Juan 4:23 porque vino a la tierra. ¿Aló? ¿Y qué vino a buscar? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, si lo tenía en el cielo, ¿por qué se vino a la tierra? Porque no lo tenía en el cielo. Entonces Dios se deleita particularmente en la alabanza de su pueblo. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos tal vez igual que los ángeles, mecánicamente. Porque cuando Zacarías tuvo su encuentro con el ángel Gabriel,
Y le dijo, ¿y cómo será esto? Pues yo ya estoy viejo, yo ya soy de edad avanzada y mi mujer es estéril. Y el ángel no le dio explicaciones, él solo vino a entregarle el mensaje. Y el ángel le dice, mira, yo estoy en la presencia de Dios. Y lo que eso quiere decir es como el soldado, como el guardia que está en la puerta. Me acordé en este momento de una casa allá en cierto país de Centroamérica que tienen un guardia en la entrada. Y está en su garita ahí el guardia. Pero él tiene que estar pendiente del que va a salir o el que va a entrar. Ese es todo su trabajo. No tiene que pensar mucho. No tiene que analizar las cosas. Su trabajo es abrir y cerrar el portón. Obviamente tiene instrucciones. Entonces Gabriel le dice a Zacarías, se lo voy a interpretar, no me pidas explicaciones. Yo estoy en la presencia del Señor y fui enviado con este mensaje, es todo lo que sé. Como cuando el cartero llega a su casa. El cartero no se queda esperando a ver, abra la correspondencia. Especialmente si es una carta de amor que hoy ya no llegan, ¿verdad? Si es una carta que yo quiero oírla el cartero. No, el cartero, mire, a veces hasta de mala gana deja las cosas. Yo tengo que arreglar mi buzón porque muchas cosas me las ha roto el cartero. Las mete. Y lo mete ahí y se va. El viernes sí le fue un poquito mal porque los bancos que están ahí ven una caja que hasta el hermano Ulises le costó agarrarla. Entonces tuvo que ir a la puerta de mi casa y me imagino yo al cartero, la cartera así, porque así se hacía la caja por dentro. ¿Y de quién es la tarea de abrir el paquete? Del recipiente. El cartero no me puede explicar nada. Un pueblo a él cercano. Si Dios es el creador, y Él es, ¿verdad? Deben de existir un sinfín, aparte de las que ya mencionamos. Debe haber más creaciones en el universo. Pero desconocemos su origen. No obstante, sí sabemos sobre la creación de nuestro mundo. El relato está en Génesis. Capítulo 1, capítulo 2. Ahora, cuando Dios había terminado la creación, y esto es lo que me impresiona muchísimo, y esto es lo que yo quisiera que usted saboreara. Cuando Dios terminó de crear, yo me imagino a Dios haciendo una pausa. Porque usted puede leer en Génesis capítulo 1 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y empezó, pero de repente dice, y dijo Dios, hagamos. Es que hermano Chanito, hombre, como que fuera un camaroncito de esos que le gusta. ¿A usted le gusta el camarón? ¿Con qué gusto se lo come? Había un hermano aquí que le gustaban las tortillas con guacamole. Yo lo llevaba porque me gustaba verlo comer. Dígame usted qué le gusta y lo llevo solo y yo lo voy a observar. Pero es bonito ver comer a alguien con gusto, que disfruta lo que se come. Por ejemplo, nosotros que venimos de los países del tercer mundo, no sabíamos ni usar cubiertos. Entonces, usted perdóneme, dice, ¿verdad? Pero este pollo yo me lo como con los dedos. Y lo agarra usted así. Y
le chorrea por aquí el triglicérido del pollo, pero qué sabroso. Bueno, no le gusta el pollo, pues el chicharrón pues está peor, pero mire, mi papá agarraba la pieza de puyazo o la pieza de viuda. Trae una cosa así de gordura, mire. Se la comía. Pues este pedacito es un pedazo de puyazo. Este aquí, mire, es una costita de esas barbecue. Que usted no es que no se puede comer con cubierto. Hay que agarrarla del huesito. Entonces esa parte dice, hagamos. A ver, diga conmigo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Pongámosle emociones, pongámosle sentimientos, pongámosle entendimiento. Y una vez formado el hombre del polvo de la tierra, el Señor sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, según Génesis 1:26 al 28 y Génesis 2:7. Todavía agarró, si hubiera querido traer un muñeco aquí, para que usted lo visualizara, de barro. Y le sopló. Mire, ¿por qué nos tapamos la cara? ¿Usted por qué se tapa la cara? Porque no quiere contaminar a nadie, ¿verdad? Y porque dicen que así uno no se contamina. Así dicen, ¿verdad? Pero como la ciencia no se ha puesto de acuerdo con ella misma. Pero entonces, de la misma manera que se transmiten los virus, así Dios nos transmitió de su vida. Así Él sopló en nosotros. Ahora, suficientes razones para alabar a Dios. La creación de los cielos y la tierra, la que ya más o menos le expliqué. Podemos ver algunos pasajes que nos habla de la creación de los ejércitos celestiales. Job 38, 1 al 7, más o menos nos abre una ventana. En Isaías 14, 12 al 23 se habla de, algunas Biblias lo traducen como Lucifer, otras Biblias lo traducen como estrella de la mañana, que se está refiriendo a la creación del querubín protector que lamentablemente hoy se conoce como Satanás. Y en Ezequiel 28 se habla de la caída de ese querubín. Y Colosenses 1, 15 y 16 dice que ahí es donde dice que sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Pero póngale atención a esto. Esto es lo maravilloso. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No sabemos cuándo fue ese principio. ¿Verdad que no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y entonces Dios empieza a dar su palabra. Pero seguramente Dios en el principio creó a todos estos seres angelicales, a todos estos seres celestiales, antes de formar al hombre.
Porque cuando Él echó al hombre del huerto, puso un querubín a cuidar el huerto, o dos querubines, ¿verdad? Bueno, ya vio usted la creación de estos seres preciosos. En su mente, en su corazón, ya se la imaginó. ¿O no se la imagina? Pues en Ezequiel 28 nos relata la caída de esa estrella de la mañana, que una Biblia lo traducen como Luzbel, como Lucifer, que la palabra en hebreo es Elel. Dice que fue hecho en medio de piedras preciosas, en medio de música. Pero este es el punto que le quiero marcar y espero una reacción positiva, alegre. Cuando fallaron, no hubo plan de redención. Dice Hebreos 2:16 y Judas 1:6 que Dios no los auxilió. Vamos despacito, despacito, muy despacito. Ahora, el trato de Dios con el hombre. La creación del hombre la vemos en Génesis 1:26 al 30, 2:1 al 25, 5:1, saber al cual porque me confundí ahí. Y Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. Ahora, vamos despacito, por favor. Cuando Dios va a crear al hombre, primero le prepara un hábitat. ¿Aló? Así es. Primero, Dios todo lo que hizo, lo hizo para el hombre. Cuando hizo los animales, dice que se los trajo al hombre. Dice, encárgate tú de ellos. Mira qué nombre le pones. Cuando Dios hizo la luna, cuando Dios hizo el sol, las estrellas, las hizo para el servicio del hombre. Señor, danos un ratito de sangre negra para, también al predicador, ¿verdad? Para que, es que usted no se emociona, hombre. Yo también estoy emocionado. Viera al negrito que tengo que ponerlo cómo está de brincando. Entonces el hombre falla, el hombre cae, y eso lo vemos en Génesis 3:1 al 7. Inmediatamente Dios presenta el plan de redención. Es donde le dice a la mujer que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. Esa es la primera profecía respecto al plan de redención. Yo me preguntaba, quería platicar con el hermano César Amílcar de ser cristiano. Si persevera, por eso es que muchos se van, porque no logran entender lo especial que somos para Dios. Si lográramos nosotros entender lo precioso, lo maravilloso que somos para Dios. Le decía yo el viernes que en ese momento me vino el pensamiento que el no venir al tiempo de alabanza es obra de Satanás. El llegar tarde a la iglesia tiene que ser obra de Satanás. Porque Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando nosotros no le damos a Dios o no llegamos a ese momento de la alabanza, cuando Él se está deleitando en nosotros, no estamos cumpliendo con nuestra función. Bueno, empieza el plan de redención y solamente le voy a tocar algunos puntitos. Génesis 12:1 entonces nos habla de que Dios escoge a un hombre. Me brinqué el diluvio, por supuesto. Pero Dios llama a un hombre que se llama Abraham y lo llama de Ur de los Caldeos, de una tierra de idolatría.
se le manifiesta porque quizá lo vio muy entregado, muy devoto a sus ídolos. Y dijo, este no me va a fallar. Este fiel a sus ídolos. Si yo lo impacto, si yo me le manifiesto, me va a ser fiel a mí. Y entonces llama a Abraham. Y Abraham es el padre de Isaac, el hijo de la promesa. E Isaac es el padre de Esaú y de Jacob. Y pasa el tiempo. Cuando Jacob va de regreso a la tierra de los orientales, de la tierra de su suegro, de regreso hacia Canaán, él iba con miedo de que Esaú lo matara. Y él estratégicamente divide su gente, divide sus rebaños para más o menos rescatar algo. Pero dice Génesis 32, 24 al 28 que Jacob se quedó solo. Y se le aparece un ángel. Saber cómo fue la manifestación, saber que vio Jacob, que dice que empieza a luchar con el ángel y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y dice, me llamo Jacob. Y le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel. Y ahí nace la nación de Israel. La nación de Israel, aunque venía en los lomos de Abraham, directamente nace de los lomos de Jacob. Ya la promesa Dios se la había dado a Abraham antes de que naciera Jacob, antes de que hubiera un Israel. Bueno, el nacimiento de la iglesia. Efesios 3, 1 al 11. Aunque en misterio, la iglesia con mayúsculas, porque estamos refiriéndonos a todos los salvos, siempre existió en el corazón de Dios. Efesios 3, 1 al 11. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos al 5:25 al 32. Pasaje que a los hombres les encanta. Maridos, amar a vuestras mujeres. O a las mujeres, perdón. El otro es el que les encanta a los hombres. Así Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Ahí vamos despacito ahorita. Todo lo que leímos, después usted lo va a tener que leer o escuchar. Dice el apóstol Pablo, grande es Este misterio este misterio. Entonces Pablo dice que todo lo que él dijo habla con referencia a Cristo y a la iglesia. rápido, sí, se aplica al matrimonio, pero no está hablando del matrimonio. Está tomando el matrimonio como figura para que lo entendamos. Amén, amén. Pablo no hallaba cómo explicarlo, era un misterio que había sido revelado y ahora él se lo quiere explicar a los efesios, a los gentiles. Ellos solo sabían que existía un Israel, que Dios se había revelado a un Israel, que Dios había escogido a un Israel, que Dios le había dado leyes a un Israel, que Dios estaba por Israel, que Dios defendía a Israel. Y resulta que la iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios. Escuchaba un programa ayer y comentaban acerca del tiempo, un programa secular, del tiempo que estamos viviendo. Y entonces decían los tres que estaban dialogando, ubiquémonos en la historia. ¿En qué tiempo, le pregunta uno al otro, te hubiera gustado nacer? ¿Te hubiera gustado nacer en la época de Herodes? Yo estoy preguntando yo. ¿Te hubiera gustado nacer en la época de David? Donde la gente se moría a los 69 años de edad. Más o menos a esa edad murió David y a esa edad murió Salomón. Ricos, pero se morían temprano. ¿Te hubiera gustado vivir en la época de Elías? ¿En la época de Eliseo? ¿Dónde te hubiera gustado vivir? Algunos dirán, lo que sí de plano no me hubiera gustado es que no había internet, que no habían teléfonos inteligentes. Que Dios nos ayude, porque hay gente que no fuma, que no toma, que no mujerea, pero son adictos al celular. Yo solo vengo y lo pongo en modo de avión. Allá está el teléfono. Este es otro que nos quedó por ahí de sobra, que gracias a Dios sigue funcionando para lo que lo necesito cuando estoy aquí. ¿Y por qué le mencioné el celular, verdad? A alguien el Señor le quiere decir algo. Pero entonces dijo uno de ellos, a mí me hubiera gustado nacer el año pasado. No, dijo otro, mejor en el 19. Y dijo otro, a mí en este tiempo. ¿Y a usted cuándo le hubiera gustado nacer? Si pudiera cambiar, si pudiera hacer un trade. Hermano, nosotros nacimos en el mejor tiempo. Dichosos nosotros que estamos vivos en este tiempo. No solamente por toda la comodidad que tenemos, mire qué lujo decía. Hasta se queja que muy caliente o que mucho frío. Pero aquí todavía hay casas que hicieron en el siglo o los anteriores siglos que no tenían ni cimientos. Con el viento las casas bailan. Se ponía madera abajo, no tenían insulación.
¿Se imagina usted en esta época? Y ahora, buena época, bueno, pero espiritualmente hablando, qué época más preciosa. Hoy, mire, la época de Israel era una época de misterios. Dice que los profetas profetizaban y le preguntaban a Dios: ¿me puedes explicar la profecía? Shh, decía, no es para ustedes. Mire, que usted profetizando para otros. Entonces, la mejor época para estar vivo es esta. Aprovechémosla. Hablando todavía del nacimiento de la iglesia. Cuando usted platica con gente, por supuesto que enseña, que predica la palabra, o va a escuchar alguna predicación, le van a decir que la iglesia nació el día de Pentecostés. Pero ahí se evidenció la iglesia. Pero al hacer nosotros una similitud de la figura, nosotros sabemos que Eva nació o salió del costado del hombre. Entonces, obviamente, cuando aquel soldado romano hiere el costado, ahí sale la iglesia del costado del Señor. La Biblia dice que Adán es el primer Adán, valga la redundancia, y que Cristo es el segundo, no, el postero es porque ya no hay otro. Entonces, de la misma manera que le fue dada su esposa al primer Adán, le ha sido dada su esposa al postrer Adán. Y aquí ya voy, abróchese los cinturones, vamos descendiendo. El trato de Dios con la iglesia. A ver si me ayudan con las lecturas. Dice 1 Timoteo 3:16. Y es que este es lo glorioso. Véngase el de la batería, por favor, el del piano, porque esto es chévere. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No, yo nada, ¿verdad? Es que, y aquí solo le traje algunas perlitas. Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, se mete en un cuerpo humano y se viene para este planeta. Y dice: grande es este misterio, Dios invisible, el de la batería. Dios fue manifestado en la carne. Usted puede leer en su casa Juan capítulo 1, pero en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo, ese Dios, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Su gloria como la del unigénito del Padre. ¿De qué creación dice eso? Allá viven los ángeles con él. Pero a pesar de todo, y entonces aquí recordaba la predicación que nos dio aquí el Señor a través del hermano apóstol Otto René Azurdia hace como unos 3 años, va a ser ahora en mayo, que él hablaba de que el adversario se ensañó en contra del hombre,
precisamente por esto. Por eso es que el hombre se autodestruye. El autodestruirse a uno mismo, con la comida, con los vicios, con tanta cosa que hasta con el trabajo, que nos autodestruimos, es obra de Satanás. Porque le da envidia, porque a él no lo auxiliaron, a él no lo rescataron. Dice que a él lo echaron del monte de Dios. Y sin embargo, de usted y de mí, Jesucristo dijo: y si me voy, os prepararé lugar. Para que donde yo estoy, estén también ustedes. Y Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando regresaron los 70 discípulos contando las maravillas que hasta los demonios se sujetaban, el Señor les dijo: tranquilos, gócense más, porque sus nombres están escritos en los cielos. Y algo precioso, maravilloso, Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Vamos, mire, para despacito, siempre. pero agarra el huesito de la costilla, por favor. Juan 14, 16 y 17. Estamos viendo el trato de Dios, particularmente con la iglesia, ya no con el mundo, con usted, conmigo. Escuchen lo que dice. Es que nosotros, como estamos tan acostumbrados a leerlo a la carrera y a oírlo a cada rato, escucha así despacito. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre. ¿Cuándo es que uno ruega? Cuando algo es un poco difícil, cuando algo es un poco complicado. Dice: no, mire, como aquella viuda que llegaba con el juez injusto: por favor, hazme justicia de mi adversario. Eso es rogar, ¿verdad? Como decía la niña María: mire, por vida suya, don Juan, deme otro chancecito, mire, yo le pago. Eso es rogar. Y entonces Jesús le está diciendo a su iglesia: iglesia amada, yo le voy a suplicar al Padre. Yo le voy a pedir al Padre. ¿Qué le va a pedir? Él os dará otro consolador. Que no los deje solos, que no los deje huérfanos. Yo le voy a pedir que mande lo más preciado. Jesús, dice la Escritura, que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús ha tenido salidas. Jesús ha visitado otros mundos, otras creaciones, no para redimirlos, pero el Espíritu Santo jamás había salido del seno del Padre. Entonces me viene a la mente cuando Jacob no quería soltar a Benjamín. Costó que lo soltara. No podemos regresar a Egipto. Aquel hombre nos habló estrictamente que si no iba él con nosotros, que mejor ni nos presentáramos. Y costó que lo soltara. Sigamos. Para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Pero escuche eso, escuche eso. Estamos en el trato de Dios, ya no con el mundo. O sea, hablamos de que el hombre falló y de que Dios tenía preparado un plan de redención para toda la humanidad.
Pero tristemente no todos han aceptado ese plan de redención. Para los que lo hemos aceptado somos la iglesia de Cristo. Y entonces ahora el Señor está diciéndole a su iglesia que Él le va a rogar al Padre para que no nos deje solos, para que no estemos huérfanos, que nos mande un abogado, que nos mande un intercesor, que nos mande un ayudador, el Espíritu Santo. Pero dice, el cual es exclusivo para la iglesia. El mundo no lo puede recibir. Mire, el que entiende esta palabra no puede seguir igual. No puede seguir de mediocre. Qué privilegio, qué dicha. La iglesia ha recibido un trato privilegiado de parte de Dios. Él le ha dado a la iglesia el Espíritu Santo, dones espirituales, el fruto del Espíritu, hasta los ministerios. Dice que son un regalo de Dios. Nos ha dado vida eterna y cuantas cosas más pudiéramos enumerar. Te voy a suplicar que por favor esté de pie y que usted siga la dirección del Espíritu Santo para presentar su oración. Personalmente estoy impresionado, pero también estoy agradecido por haber entendido esta palabra. Al darme cuenta de lo especial que soy para Dios. A los ángeles Él no los auxilió. Cuando ese ser, el Él, se halló maldad en él, lo botaron del monte de Dios. Sin embargo, dice la Escritura, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre Él levanta, lo saca del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo? Amado Dios, oh, gracias porque nosotros somos ese pueblo cercano a tu corazón. Gracias porque cuando vagábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, gracias porque cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, tú tuviste, Señor, de nosotros misericordia. Gracias por haberle dado sentido a nuestra vida. Concédenos que podamos entender esta verdad, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos cultivarla. En el nombre de Jesús. Sin importar, Señor, la edad que cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor, a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, seamos capaces de entender la anchura, la largura, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Oh,
hoy que nos desbordemos en alabanza, que nos desbordemos en adoración a ti, sin reservas. Oh, Rahamai Tukitata Mama Shaita. Irakama